Buenas noches, amada familia de la radio Arcoíris de Amor. Los saludo con la paz del Señor en esta noche, en esta madrugada, con este tiempo de oración con Liliana Álvarez desde el conurbano bonaerense en la República Argentina. Que Dios los bendiga, hermanos amados, los fortalezca, los ayude, nos ayude a todos el Señor en esta noche, donde vamos a estar compartiendo su palabra y orando al Señor. Gloria a Dios. Voy a compartir hoy Efesios en la Biblia, Reina Valera, Efesios 1, del 15 al 23. Gloria a Dios, amados hermanos. Esta es una oración del apóstol Pablo que fue escrita en su carta a los Efesios para enseñar a la iglesia a orar por sabiduría espiritual. Y empieza en el versículo 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Gloria a Dios. Empieza esta carta desde lo positivo, ¿no? Dando gracias al Señor por los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y empieza el apóstol Pablo dando gracias, ¿no? Lleva una vida de oración, de gratitud al Señor. A pesar de él, en este tiempo, escribir desde la cárcel, ¿no? Estaba en la cárcel por causa de predicar el Evangelio del Señor Jesús. Nosotros muchas veces no tomamos conciencia, ¿no? de lo mucho que los primeros cristianos sufrían por causa de Cristo. Nosotros hoy en día también sufrimos esa misma oposición, esa misma persecución, aunque no parezca, sí lo es. Y estamos a veces enfocados mal, estamos enfocados en nuestras cosas terrenales, en nuestros problemas económicos, en nuestros problemas familiares, en nuestros problemas diarios que son terrenales. Y no nos percatamos de pedir al Señor que nos dé una sabiduría espiritual para saber enfrentar estas cosas que son inevitables, que muchas veces no dependen de nosotros. No somos culpables de lo que nos pasa, hermanos. Simplemente nos ocurre en las circunstancias. Simplemente estamos metidos en circunstancias difíciles, hostiles, persecutorias, hermanos amados. Pero a pesar de esto, el apóstol Pablo decía gracias, ¿no? Gracias doy al Señor por ustedes, por los efesios, ¿no? En sus oraciones. En el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Mira, hermano, lo que dice acá. Hay una operación, ¿no? Acá. Hay operadores en los aires celestiales, espirituales. Nosotros estamos viviendo en lo natural, en lo carnal, ¿no? Pero en esas cosas están influyendo, ¿no? Otras cosas que se mueven en los aires espirituales.
Nosotros como creyentes, a veces, la mayoría de las veces, necesitamos entender algo de los propósitos de Dios. Una partecita que el Señor nos muestre. ¿Para qué el Señor permite que nos sucedan cosas, no? ¿Qué partecita de los propósitos de Dios, no? ¿Y cuál es la esperanza a la que el Señor nos ha llamado? Porque cada uno de nosotros fuimos creados, ¿no?, con distintos propósitos. Hay esperanzas, hay llamados, ¿no?, que el Señor nos hace en nuestra vida y que nosotros en el transcurso tenemos que descubrir. El Espíritu Santo nos va a ir mostrando, ¿no?, en la medida que nosotros respondamos, ¿no?, al Señor, respondamos con obediencia al Señor, ¿no? Y también descubrir que nosotros tenemos poder, que nosotros no somos unos pobrecitos, nosotros somos hijos de Dios. Tenemos el mismo poder, dice acá, el mismo poder que tuvo Jesucristo. Y acá dice que nosotros, ¿no?, tenemos poder contra los principados y las tinieblas. Así que no tenemos por qué tener miedo a las tinieblas ni a los principados, porque por encima de ellos está el Señor. Y si nosotros nos sujetamos al Señor, ¿no?, nos ponemos como los pollitos debajo de la gallina. El Señor nos cubre, el Señor nos protege. El Señor es quien manda, ¿sí?, si se va a afectar a uno, si se va a afectar al otro. Como el Señor permitió que Job experimentara todo lo que le ha sucedido, las desgracias que le ha sucedido, ¿no? El Señor lo permitió, ¿no?, porque seguramente quería bendecir a Job. A veces nos ponemos mal cuando nos pasan cosas malas, pero no sabemos exactamente qué se propone Dios detrás de todo eso, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios detrás de todo eso? Porque Dios permitió que Job se le murieran sus hijos, tuviera la enfermedad, sus amigos no lo comprendan, su esposa no lo entienda, ¿no? Porque Dios permitió que José vaya preso, que José lo vendan sus hermanos, que le pase todo lo que le pasó. Porque Dios permite, a veces no lo entendemos, no entendemos las cosas de Dios, hermanos amados. Y acá el apóstol Pablo oraba para que los efesios reciban esa revelación de Dios, ¿no? Reciban revelación, reciban sabiduría. Y en ese tiempo no estaba la Biblia escrita como está en nuestros días. En esos tiempos ellos leían pedacitos de carta, ¿no?, de la Biblia, ¿no? O una carta entera o un pedacito de carta en esos tiempos. Nosotros tenemos ya la Biblia entera revelada, ¿no? Pero sin embargo, necesitamos la revelación de Dios para comprenderla, hermanos amados. Para meditar en cada pasaje, en cada palabrita, en cada versículo, hermanos amados. Por más que este sea un tiempo de oración, la oración se tiene que fundamentar en la palabra de Dios. No podemos pedir cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Que no están bajo los valores, bajo los principios de la palabra de Dios. Y para saber orar como conviene, orar de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo al Espíritu del Señor, de acuerdo a los valores del Señor, de acuerdo a los principios, tenemos que leer la Biblia. No es solamente orar. Oramos, sí, pero también oramos apoyándonos en la palabra de Dios, hermanos amados. Vamos a leer el versículo 20. Está hablando acá de la operación, ¿no? Según la operación del poder de su fuerza, dice en la parte última del versículo 19. Y en la 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Gloria a Dios, hermanos amados. Somos iglesia de Cristo. Nuestra cabeza es Cristo. Somos un cuerpo junto con Cristo, hermanos amados. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y como iglesia, nosotros tenemos el poder, el mismo poder de Jesucristo, ¿no? Dice, el que lo resucitó de los muertos. Y él tuvo ese poder de poder resurgir, de poder seguir adelante, de poder cumplir el propósito de Dios. Y si Cristo lo tuvo cuando vivió y después resucitó, nosotros también, al estar unidos a Cristo, tenemos el mismo poder. Y a veces cuando oramos, decimos, pero yo no es lo mismo mi oración que la oración del pastor, ¿no? A veces creemos que el único que tiene poder en la iglesia para orar por un enfermo es el pastor, ¿no? Y no nos percatamos, esta es la palabra que nos fundamenta, que nosotros, la iglesia, sí que tenemos poder. Nosotros también podemos orar por un enfermo. No hace falta que lo llamen al pastor, ¿no? Para todos lo llaman al pastor. Pastor, venga, óreme. Pastor, vaya, ore por la hermana. Pastor, ore por el enfermo. Y así. No podremos orar nosotros como iglesia, porque la iglesia tiene poder, dice acá la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Cualquier hermano de la iglesia, miembro de la iglesia, puede orar, cualquier miembro. Pero hay que ser miembro, hay que estar unido a Cristo. Si no estás unido a Cristo, no tenés el poder de Cristo. Acá la palabra de Dios nos dice que el estar unido a Cristo nos da acceso, ¿no?, al poder, nos da acceso al Padre, a estar en intimidad con el Padre. Podemos entrar en sinceridad con el Padre, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de nuestro cuerpo, que somos la iglesia, tenemos ese poder con fe y con dependencia en nuestra relación con el Señor. Estar unido a Jesucristo es estar sujeto a su voluntad, porque a veces nos sentimos como que no somos del cuerpo o como que el único que tiene poder es el pastor, ¿no? Nosotros también estamos unidos al cuerpo y eso tenemos que estar conscientes, hermanos. Podemos orar nosotros por un enfermo, por un hermano, por un familiar, por un incrédulo. Tenemos ese poder como iglesia, como parte del cuerpo que es la iglesia. Hagamos uso de ese poder en nuestras oraciones, hermanos, que a veces no somos conscientes, hermanos. A veces somos también, a veces preferimos llamar al pastor o que ore otro hermano, decir, hermano, óreme, o hermano, ore por mí. Está bien que los demás puedan orar, pero también podemos orar nosotros. Nosotros también tenemos poder. Está en nosotros el creer, ¿no, hermanos amados? Está en nosotros tomar, ¿no?, las riendas de nuestra vida de oración. Está en nosotros tener esa disposición a creer que si oramos, Dios nos escucha, Dios nos responde y Dios nos dará, porque Dios es nuestro Padre, ¿no? Y como todo padre, ¿no?, le da cosas buenas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre del cielo, dice también la palabra. Oremos, hermanos, oremos todas las cosas. No importa que nos diga que estamos locos, ¿no? A mí me dice que estoy loca y que estoy fanatizada con la oración y que yo oro todas las cosas, oro la comida, oro si compro, no sé, alguna cosa para cocinar, ya la estoy orando. Si alguien está enfermo, ya estoy orando, ¿no?
y dicen que soy una fanática, que estoy todo el día orando. Pero no, hermano, no importa que se burlen, que te digan lo que te digan. Tú tienes que orar la comida, orar al comienzo del día, al final del día, aunque haya dificultades, y cuando no haya dificultades también hay que orar, ¿no? Al despertar hay que dar gracias a Dios por un día más de vida que el Señor nos da, porque cada día es un regalo de Dios. No sabemos si mañana, cuando nos despertemos a la mañana, si nos vamos a despertar o no. Solo lo sabe el Señor y estamos en las manos del Señor. Y el Señor es el que nos da autoridad, dice acá, sobre los principados, incluso sobre las potestades de las tinieblas. Nosotros tenemos autoridad. Entonces oremos contra esas autoridades, principados, ¿no? Porque el Señor nos da el poder. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, y el último versículo 23 dice, la cual es su cuerpo, está hablando de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. En el Señor podemos llegar a tener esa plenitud, esa sabiduría espiritual que necesitamos para vivir cada día, hermanos amados, más allá de lo material, más allá de lo terrenal, las actitudes con las que enfrentamos cada día, esa sabiduría, el Señor nos lo da, el Señor nos lo enseña. Eh, Vamos a orar en esta noche, vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, bendito Dios, te doy gracias, Señor, en esta madrugada, Dios de amor y de la gloria. Te alabo y te bendigo, Señor. Venimos a tu presencia, Señor, Dios de amor y de la gloria. Gracias, Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a ser sabios, Padre, en lo espiritual. Ser sabios, Señor, cuando tú nos indicas algo, Señor. Danos ese discernimiento, Señor, para entender tu voluntad, Señor, y para obedecerte, Padre. Sabemos que solo muchas cosas no podemos hacer, pero tú nos has dado poder, Señor, para orar, Señor, por las necesidades de nuestros hermanos, para orar por la familia, por los vecinos, por los incrédulos, por todos los que se relacionan en nuestra vida, Señor. En esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú has hablado en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, la paz del Señor esté con ustedes. Que tengan una noche bendecida. Que Dios los bendiga.